Cuba le quedan 15 o 20 días de petróleo, asegura la consultora Kepler, publicado por el Financial Times, que es un periódico muy requete serio, ¿eh? Eso no es cosa de influencers ni nada de eso. De acuerdo con Kepler, en lo que va de año, Cuba solo ha recibido 84.900 barriles de petróleo debido a una única entrega mexicana, y eso fue realizado el 9 de enero. Esto representa poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra muy, pero muy inferior al promedio de los 337.000 barriles diarios aportados por todos los proveedores en 2025. O sea, para que tengan una idea, las necesidades diarias de petróleo en Cuba están en torno a los 125.000 barriles al día. Van a escuchar ahora primero los puntos de vista de un experto aquí en Miami y luego los puntos de vista de un experto en La Habana. Antonio de la Cruz nos recibe aquí en Miami, es experto en el tema porque fue gerente de PDVSA cuando era PDVSA. Señor de la Cruz, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Camilo, un placer estar contigo y tu audiencia. Gracias, igualmente. Oiga, según el Financial Times, Moscú suministró petróleo por última vez en octubre del año pasado y Argelia en febrero. Fue el último petróleo que llegó a Cuba más allá de Venezuela. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir el régimen cubano sin el petróleo mexicano y sin el petróleo venezolano? Sin el petróleo venezolano y mexicano, entonces tendría cero suministro. Lo que quiere depende de los inventarios que tenga. Y como lo señaló la misma Financial Times, en los cálculos que hizo, se habla que con ese petróleo lo que puede durar para mantener la industria eléctrica es alrededor de 20 a 25 días. Si Dios no del cielo. tiene suministro petrolero, se va a ver una situación muy difícil a finales de este mes. Dios del cielo, que Dios nos coja confesado, ¿eh? Eh, lo que pasa es que hay, sabe usted cómo se mueven los políticos, ¿no? Y en Cuba ellos no son políticos, son unos mamarrachos que juegan a la política. Y como no tienen escrúpulo, habrían vendido a Asia cerca del 60% del petróleo que recibió de Venezuela. Esto lo dice el Miami Herald en una investigación muy exhaustiva que publicaba en las últimas horas. Yo sé que es un gesto desesperado del gobierno cubano, pero ¿cuánto puede ganar Cuba vendiendo el 60% del petróleo que recibía de Venezuela? Venezuela enviaba a Cuba en los últimos meses del año pasado alrededor de unos 30.000 barriles día. Eso lo que hacía era que en alta mar había un ship to ship, un barco a barco, que sacaba parte de ese crudo y se vendía en el mercado asiático, en China, para las refinerías chinas. Porque ese era un negocio que se repartían la cúpula castrista del poder cubano y los venezolanos. Ah, Y también los venezolanos ganaban plata ahí. sí, claro, por supuesto, Oh, porque ya, era ya. repartirse un botín. Todo en Y, familia. sí, y el 20% se iba a la isla de ese crudo. Entonces, por eso, cuando vemos que qué va a pasar, ya no van a tener el botín, porque básicamente no van a recibir desde que llegó, desde la salida de Maduro y que está administrando el petróleo los Estados Unidos, no van a tener más petróleo desde Venezuela. Oiga, señor de la Cruz, ¿usted también da por hecho que el petróleo mexicano vaya a dejar de llegar a Cuba de una vez y por todas? Yo creo que sí, por lo siguiente. ¿Qué es lo que hizo Trump? Trump dijo, ok, declaró a Cuba un enemigo de la seguridad de los Estados Unidos, que es para poder tomar medidas, así como a Maduro lo calificaron de terrorista y es enemigo de los Estados Unidos. En Cuba se declaró igual, no por terrorismo, sino que es enemigo a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que dijo él, ok, yo no voy a sancionar a Cuba, no, yo voy a sancionar a los que soportan a mi enemigo. Entonces, México, usted quiere darle crudo a Cuba, está bien, no hay problema, pero entienda que yo le voy a aumentar los aranceles a sus productos. Entonces, ahí la Sheinbaum tiene que pensar, si le doy crudo a México, a Cuba, yo voy a afectar la economía de mi país y, por supuesto,
a el mexicano. Entonces dice, como que no voy a poder porque va a tener implicaciones internas para las políticas de la Sheinbaum. Entonces es a través de eso es que Estados Unidos aísla a la isla del suministro de petróleo. Todo aquel que le suministre petróleo a Cuba va a ser objeto de colocarle tarifas a sus productos exportados a Estados Unidos. Están escuchando al señor Antonio de la Cruz, analista experto en petróleo. De hecho, fue gerente de PDVSA cuando PDVSA era PDVSA. Señor de la Cruz, ahora lo que los están diciendo en La Habana y en Miami, el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío ha dicho que no hay un diálogo formal con Washington, que ha habido intercambios diplomáticos, pero que no hay diálogo formal. El presidente Trump dice que estamos hablando con Cuba, pero más allá de lo que digan unos y otros, porque ya sabe usted que lo que dicen los políticos hay que tratarlo siempre con pinza. La pregunta es, ¿cómo el régimen va a gestionar su final o su continuidad sin petróleo? Porque si la fe mueve montañas, el petróleo mueve al planeta. ¿Cómo lo ve usted? Fíjense, ahí tenemos que ir a la experiencia de Venezuela. ¿Cree usted que va a ser una solución a la venezolana? Sí, ¿por qué? No en términos de extracción, sino en términos de que hablan con sectores que sostienen el poder en Cuba y presentan este escenario que estamos describiendo. Y está bien, mientras tenían suministro de petróleo o de combustible, la cúpula se podía mantener con las plantas eléctricas de ellos. Pero cuando ya nadie recibe, porque está bloqueado en términos de suministro, no le envían, también esa cúpula sufre porque no tiene combustible para sus plantas eléctricas. Entonces, aquí es transversal lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empiezan a conversar con esos sectores, como hicieron con Delcy en Qatar, y empiezan a ver que buscar una solución, porque en Cuba no se ha dado el proceso democratizador por Raúl Castro, que todavía sigue vivo, pero ahí hay sectores que quieren una apertura, porque saben que las consecuencias de sostener esto va a ser peor, porque un pueblo sin electricidad, hoy tienen apagones, pero imaginemos el escenario que no tienes ni para refrigerar, ni para moverte, ni para hacer nada. Es un pueblo que puede tomar una decisión de acabar con lo que está ocurriendo. Entonces, y también las familias de ellos van a empezar a decirle que no es sostenible. Entonces aquí, cuando digo a la venezolana, es que dentro del mismo régimen pueden haber personas que están dispuestas a hacer una transición hacia una búsqueda de una democracia, que es lo que está pidiendo Estados Unidos, y acordar un cronograma de ese proceso y de soluciones a lo que están viviendo. Entonces yo creo que ese es el aprendizaje de lo de Venezuela, de que todos pensamos de que Maduro tenía todo garantizado y a la final hubo factores internos que se dieron cuenta que con Maduro no había una solución y buscaron la manera, en el caso de Maduro porque tenía un precio a la cabeza, aquí en Estados Unidos, entonces lo entregaron. En Cuba, por supuesto, ese no es el caso. Es obviar y empezar a desplazar los cuadros históricos y buscar que los cuadros que están de acuerdo con una apertura sustituyan y tomen el poder. Señor de la Cruz, ayúdenos a entender. Venezuela tiene petróleo, pero Cuba no tiene ni donde amarrar la chiva. ¿Por qué, llegado el caso de que colapse el régimen, por qué a las grandes compañías petroleras del mundo les interesaría invertir en Cuba y reflotar todas esas centrales termoenergéticas que son prácticamente antediluvianas, prácticamente del siglo XIX, vaya? ¿Cuál sería el incentivo para hacer algo así en un país que ya tocó fondo, con un poder adquisitivo mínimo, con una sociedad que no se mueve totalmente en dólares? ¿Cuál sería el interés para Chevron
o para la propia PDVSA, ya la nueva PDVSA que seguro resurgirá para invertir en Cuba? Lo que se lograría con esa apertura en una búsqueda de la democracia es que se empiece a generar una economía cubana, bien sea con el turismo, bien sea con los mismos productos, ¿verdad?, que antes vendían en términos agrícolas. La economía propia de Cuba empieza a moverse. Pero no empieza a moverse como pasaba en Venezuela, que se robaban el dinero, las cúpulas, sino que empiezan a ser utilizadas para que empiece a haber una manera, una prosperidad dentro de los pueblos. No es la industria petrolera la que se va a ocupar, no. Van a ser las industrias eléctricas que van a querer, ¿verdad?, volver a mejorar el parque, que es cierto, eso es un parque de la época eléctrico de la época de la Unión Soviética y seguro va a ser necesario restituirlo y va a tomar un proceso, pero se da dentro del mismo círculo virtuoso del dinero. No es que vamos a tener, y además va a poder pagar la factura petrolera, que hasta ahora Cuba nunca ha pagado la factura petrolera a nadie, ni a Venezuela, ni a la Unión Soviética, A nadie. a nadie. Entonces, eso permite, dentro de esa visión de la administración Trump, de tener unas Américas, ¿verdad?, para los americanos, que Cuba empieza a insertarse nuevamente en la economía mundial. O sea, yo no lo estoy viendo que va a ir Chevron, no, porque es cierto, Chevron no le interesa, en Cuba no hay un desarrollo petrolero. Chevron va a producir en Venezuela y Venezuela le va a vender petróleo a Cuba, pero le va a vender con precio que le tiene que pagar. Y para poderle pagar tiene que generar recursos internos. Y es allí donde está la visión de la administración Trump para mí. Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Le voy a tocar la puerta en otra oportunidad para que nos cuente cómo era PDVSA, porque todos mis amigos y colegas venezolanos me hablan de una PDVSA que es casi mítica, es como el Dorado. Las atenciones que tenían con los empleados, los dineros que se cobraban, en fin. Yo creo que con lo que está pasando, aunque algunos creen que no está pasando nada, pero sí está pasando en Venezuela, sería bonito recordar cómo era esa PDVSA y cómo volverá seguramente a ser. Gracias de la Cruz. Muchas gracias. Cuídese mucho.